Hello. ¡Holi! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la democracia, ese sistema que todos sabemos que existe, que todos defendemos, pero pocos cuestionamos. Bueno, antes de dar la definición de lo que es democracia, quiero recordarles que tienen que darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos si lo están viendo en formato podcast, si nos están escuchando, guarden, síganos también y compártanlo con todo el mundo, porque nos ayuda un montón. Entonces, partiendo como el tema de la democracia, viene del griego demos kratos, que significa gobierno del pueblo. Y la primera como democracia que conocemos como en la civilización actual fue en Atenas, en la Grecia antigua, pero no era una democracia total como las actuales, sino que solamente podían votar los ciudadanos y los ciudadanos eran solamente los hombres y también requerían ciertos requisitos como de cierto estatus. O sea, no votaban ni las mujeres ni los esclavos. Así que no era como una democracia total. Y ya luego vino más como el mundo imperial y de las monarquías y como que la democracia quedó un poquito de lado hasta como ya el mundo como contemporáneo. Bueno, la democracia fue un sistema que vino como a revolucionar completamente el mundo porque antes las sociedades se regían por regímenes totalitarios, por monarquías, las cuales no tenía el pueblo ningún derecho a decidir quién era su representante. O sea, en la Edad Media, los reyes y reinas en Europa se pensaban que eran como enviados casi divinos. Eran como que Dios los había puesto en ese lugar. Eran familias como divinas, ¿cachai? Y la democracia viene a cambiar eso y es un sistema que promete muchas cosas positivas, como por ejemplo, bueno, la libertad de expresión de la gente, libertad de pensamiento, también la alternancia política, o sea, que no siempre la misma gente esté en el poder, sino que se pueda decidir cambiarlo. Bueno, pero ojo, eso actualmente en Reino Unido creo que es. Aún eso sigue igual, o sea, sigue de generación en generación. Sí, o sea, lo que pasa en Reino Unido es que la monarquía no cayó por completo como en otros países, como por ejemplo en Francia, qué sé yo. Y en España, por ejemplo, también hay reyes, pero los reyes ya no tienen el mismo poder que tenían antes. O sea, tanto en España como bueno, por lo menos en Reino Unido, lo que pasa es que está el primer ministro. Que el primer ministro es como el presidente. Y también están los reyes, pero los reyes no toman como decisiones políticas. Son una figura más como... Es una figura importante, pero no... O sea, es una figura como más simbólica, pero no tiene una importancia o un peso político Ya, o sea, en las decisiones. Ah, ya. O sea, entonces si hay que sacar una ley o algo, ellos no No. participan como en esta votación, por así decirlo. No, son decisiones del primer ministro. Igual tampoco sé tanto, pero según yo sí. Así funciona. Bueno, acabamos de buscar y al final no es como había dicho, no se vota el primer ministro, sino que es una como democracia parlamentaria. Tipo, se escogen a los diputados y supongo que el partido que tiene más votos de ese partido sale el primer ministro, pero no es escogido como directamente por el pueblo, sino como es parte del partido más votado. Y aparte, pero ojo, igual hay que tener en consideración que, bueno, por la información que se busca, igual el rey, en este caso que es Charlie II, igual se reúne semanalmente con este ministro, entonces siento que igual deja su influencia. Sí. Porque no hay necesidad de juntarse todas las semanas o tener como reuniones tan habituales si en realidad no te involucras en las decisiones políticas. Entonces yo creo que ahí está un poco disfrazado y creo que uno de los únicos países que siguen manteniendo al final esto mismo, esta misma democracia antigua, pero solamente disfrazada con algo más actual. Sí, o sea, igual el pueblo tiene cierto grado de decisión, pero sí. Como que el rey todavía tiene bastante importancia. Igual es algo como cultural, porque por lo que yo sé, en Reino Unido como que es súper querido el rey, la reina, o sea, la monarquía y todo como que son queridos por el pueblo. Sí, de hecho cuando murió la reina como que el país estaba de luto, o sea, como que le dejaron un montón de flores, lo mismo con Lady Di, aunque no era como parte de la monarquía cuando murió, pero son como importantes, o sea, la gente los quiere en general, entonces igual no sé. Pero por ejemplo, otro país donde también siguen existiendo reyes, bueno, hay varios países donde siguen existiendo reyes, pero no lo mismo, más o menos lo mismo que en Reino Unido, o sea, no tienen una influencia tan marcada como antes. Por ejemplo, en España también, pero en España sí es,
o sea, España es como cualquier otro país sin rey, básicamente. O sea, tienen la familia real que también tienen un poder más como simbólico, pero el presidente es elegido por el pueblo. Y ahí sí hay un presidente, ¿cachai? Que es elegido por el pueblo y también diputados, senadores y todo eso. El punto, volvamos a la democracia, es que como que nada, pues obviamente la democracia ahora nos da eso, libertad de expresión, libertad de poder escoger a nuestros representantes, nos da como derechos individuales a las personas y eso, y al final pone el poder en el pueblo. Pero no todo es color de rosas. Quiero citar a John Stuart Mill, que dice que la participación política no solo escoge gobernantes, sino que también forma ciudadanos más inteligentes y responsables. Bueno, con esta cita también nos plantea que la democracia no es solamente votar, sino que es también aprender a informarnos, es también entrenarnos para pensar por sí solos, sí, ser influenciados. Claro, o sea, lo que planteaba la idea original de la democracia tenía que ver con que también al darle poder al pueblo, el pueblo también iba a ser más inteligente y iba a tomar decisiones más sabias. Pero ahora vamos a ver si eso realmente se cumple o no. Bueno, desde la creación de la democracia, de hecho desde Grecia, existen críticas a esta forma de gobierno. De hecho, Platón consideraba que la democracia nunca iba a funcionar y que solo iba a generar caos porque, según él, la gente votaba influenciada por sus emociones y no con una sabiduría real. Él lo planteaba como que los pasajeros de un avión o de un barco escojan a su capitán sin ellos mismos saber cómo dirigir el barco, claro. Entonces al final eso era lo que planteaba Platón, de que al final la gente votaba no informadamente y solamente se dejaba llevar por sus emociones. Bueno, para afirmarme un poco como de eso, yo creo que la democracia no funciona. Por lo mismo que dice el Pedrito, o sea, como que siento que no nos damos la tarea de informarnos y siento que nunca nos hemos dado la tarea de informarnos. También influye también mucho el tema de la educación. Yo creo que en el último siglo se ha podido ver que la gente ya estudia un poco más, que ya la mayoría de la gente hoy en día tiene una carrera, pero es algo actual. O sea, no es que hace mucho tiempo que la gente se informa o tiene más conocimientos. También tenemos que estar conscientes de que no hace mucho aún habían muchos ancianos analfabetas. Entonces, como les digo, es como algo actual que de a poco la gente se ha ido como informando y estudiando, y también no hay que confundir como el solo el hecho de estudiar, porque que tú vayas a votar por un partido político o por un presidente, si tú estudiaste, por ejemplo, no sé, medicina o cualquier otra cosa que no esté relacionada a la política, obviamente esa información tampoco es que te va a servir mucho. Entonces tienes que buscar información y yo creo que es verdad eso de que al ser humanos y al ser tan emocionales, a veces nos equivocamos mucho porque decidimos por cómo lo usa la persona o qué tal nos cae, si nos da como una buena impresión, si nos parece bien o que más o menos dice las cosas que nosotros queremos, pero volvemos a lo mismo, o sea, como que siento que romantizamos y nos enamoramos de algo que solamente estamos escuchando y que estamos mirando, no algo que realmente es así. Yo siento que, y también hablo por mí, o sea, yo por lo menos cuando voto trato de informarme, pero por ejemplo nunca investigo tanto como el presidente como tal, como él, como persona, como ser humano, qué cosas ha hecho, qué cosas que no, y me atrevería a decir que muy pocas personas lo hacen. Entonces hay que tener ojo con eso, y sobre todo hoy en día, que siento que las redes sociales también influyen mucho en la democracia que hay hoy en día, porque se viralizan otras cosas, se muestra lo que se quiere mostrar, se nubla un poco el juicio con las cosas que aparecen y lo podemos ver, o sea, siento que hay pocos países que hoy en día de verdad le escuchen al pueblo, y siento que los escuchan de verdad igual de cierta forma hacen que nosotros igual votemos por lo que ellos quieren que votemos. Y esto yo siento que lo hacen
como de una manera así como por ejemplo lo que pasó en las últimas votaciones en Chile, que a pesar de que se escuchaba mucho que todos querían votar por Parisi, Ajá, sí. pero luego en las noticias o en la televisión, en las redes sociales, uno veía la encuesta y veía que estaba muy peleado entre Jara y Kast. Entonces mucha gente que quería votar por Parisi al final como que dijo, No votó. no voy a votar por Parisi porque la encuesta está mostrando que Kast está en la delantera junto con Jara, entonces si como voto perder el Parisi voy a votarlo al agua. Entonces ahí vamos al tema de nublar el juicio, o sea, como que muestran lo que ellos saben que nos juegan la mente, de todas maneras, a pesar de que quizás sea uno de los pocos países que las votaciones realmente son los que son, que sean votaciones reales, pero aún así siento que terminamos haciendo lo que las otras personas quieren que hagamos. Sí, igual siento que al final eso termina pasando, o sea, como que las redes sociales afectan mucho, como tú decías, a esto, porque es verdad, yo siento que la mayoría no nos informamos, o sea, volvemos al video de la IA y todo, como de que cada día estamos más como estupidizados con TikTok y con todas las redes sociales y como que toda la información como corta. Entonces como que yo siento que cuando hay elecciones, etcétera, muy poca gente realmente se mete como a las páginas de los candidatos a leer el programa que suben. Muy poca gente lo hace. La mayoría de la gente defiende a su candidato a muerte basándose simplemente en videos de TikTok de gente que obviamente los apoya, o sea, de partidarios de ese presidente, o sea, ese candidato. Y esto es para ambas partes, tanto derecha como izquierda pasa exactamente lo mismo, de que hay mucha gente defendiendo como a muerte esto sin ni siquiera realmente estar informados. Entonces, yo creo que hoy en día ese es uno de los mayores problemas de la política, es el tema de la polarización. Como que cada vez se marca más una diferencia entre izquierda y derecha y cada vez son más como extremos, entre comillas, los pensamientos. Como que yo siento que algo que está pasando mucho hoy en día, que a mí como que me preocupa bastante, es el tema de demonizar al contrincante. Como que siento que eso pasa también en ambos lados, de que por ejemplo no es solamente, por ejemplo, si una persona es de derecha, esa persona que es de derecha no solamente piensa que la gente que es de izquierda, que es del otro lado, están equivocados, sino que piensan que son malas personas. Y siento que eso pasa en ambos lados, como que la gente de izquierda dice como todos los que votan a la derecha son malas personas, no tienen empatía, esto, lo otro. Y los de derecha también dicen, no, todos los que votan a la izquierda, no sé, son comunistas o son malas personas o esto o lo otro. Cuando en realidad yo personalmente conozco mucha gente, tanto de derecha como de izquierda, que yo sé que no son malas personas, ¿cachai? Simplemente son ideas. Entonces yo siento que cada vez Perdemos mal el concepto. perdemos más y es como como la icónica frase de divide y reinarás de Nicolás Maquiavelo. Es literalmente eso, como que siento que cada vez estamos más divididos y estamos más como viendo al otro como un contrincante. Y al mismo tiempo, creo que eso también impide como el correcto funcionamiento de la democracia, porque yo siento que al final el altavoz, como la gente que habla de política y todo, como que se enfoca mucho en los extremos y yo creo que la mayoría de la gente no está en ningún extremo. O sea, yo siento que la mayoría de la gente que vota no es como adepta a un partido político, así como, no, yo soy 100% de este partido y siempre voy a votar por este partido, sino que es como que a veces votan a este partido, a veces votan a este otro. Entonces yo siento que la polarización, o sea, la gente de los extremos es como la más ruidosa y la que más sube contenido y la que más suena, y la gente que está en el medio, que no es como ni tan de derecha ni tan de izquierda, tiene como a veces miedo a dar su opinión porque le digan así como amarillo o no sé, como hay tanta crítica como que cuando... Y pasa con todo, como que ahora todo es muy político. Y yo sé que como que todo es político, como que tipo... Pero a lo que voy es que siento que ahora, no sé, un influencer da su opinión sobre algo y hay un montón de gente matándolo, así como
¿cómo podéis pensar eso? Es que es heavy darse cuenta de que la política como que destruye amistades, familia y destruye muchas cosas Total. que al final no es como el objetivo final. O sea, supuestamente, como dices tú al inicio, la política vino como a hacer que todo fuera más justo, de que el pueblo tuviera voz y voto. Y al final, aparte de que se está perdiendo el concepto, siento que, claro, que por culpa de estas personas influencers que son muy extremistas, de partida nublan el juicio, que es como lo que tú dices, y segundo, hace que se generen conflictos de amistades, en familias, porque por ejemplo, si tú eres... es una opinión personal y es algo que yo he observado, pero me pasa mucho que siento que la izquierda siempre es más agresiva. También obviamente se ve agresividad de la derecha y todo, pero siento de que yo lo he visto, de que cuando en comentarios y en cosas, y también he conocido personas, familias o amigos que son, que empieza el periodo de votaciones y todo, y normal que uno empieza a dar como su opinión y bla, 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 a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, pero cuando se hace este enfrentamiento entre dos amistades, siento que no se logra diferenciar que al final son amigos, al final del día sigue siendo tu amigo. No Total. porque tenga un pensamiento diferente al tuyo, volvemos a lo que tú dices, no lo convierte en una mala persona, que es como lo que hacen creer. Entonces siento que eso es como súper triste, porque al final, que claro, que las personas que no son tan extremistas no pueden dar su opinión, que es súper triste, porque la idea principal es poder tener tu opinión propia. Y lo otro que siento que ahí empezamos como que siento que la gente se va a la mayoría, Total. como que donde eres más aceptado y va mejor te vas para ese lado, pero al final no te informaste, no investigaste nada, entonces... Claro, yo siento que eso va a pasar, que cada vez vamos a estar más divididos y esto va a empezar a generar cada vez más conflictos, y entre más, porque también he visto como que cosas de candidatos que ahora con la IA igual a veces mienten, ocupan Total. las voces, ocupan la imagen del candidato o candidata, entonces eso es súper triste porque a veces quizás el candidato tiene otra cosa que quiere mostrar, pero ya las redes sociales ya están contaminadas con lo que no es, entonces seguimos en lo mismo, entonces creo que sí es súper importante lo que dijiste de leer la propuesta, de ver, porque la propuesta es algo que hizo el candidato o candidata, entonces no va a haber nada más real que eso. Sí, y estoy muy de acuerdo con lo que tú decís también de la desinformación, más hoy en día más que nunca con el tema de la IA, de que se inventa que un candidato dijo X cosa y todo como con malicia y con ganas de... Y eso como que me parece súper peligroso el tema de las redes sociales y de la desinformación, de cómo se le pueden inventar cosas a una persona que está en campaña solamente para destruirla y que le vaya mal. Y me parece que nada, que es un gran peligro. Y con respecto al tema de la polarización, al final, cuando uno habla de ideas de otra índole que no tienen que ver con política, cuando tú das tu opinión sobre algo, a veces no es tan heavy aunque estemos en desacuerdo. Como que, por ejemplo, no sé, podemos opinar que hay vida después de la muerte, que no hay vida después de la muerte, que esto, que lo otro. Pero cuando la política, los discursos en política se vuelven como tan simplistas como si opinas esto, eres mala persona, si opinas esto otro, no sé qué, si opinas... O sea, te contradices tú mismo, que eso es lo otro que dicen, así como, claro. ¿cómo puedes ser de este partido si aparentas ser otra cosa? Pero es que yo siento en ese sentido así como, ¿aparentar qué? O sea, yo soy yo y me puede gustar lo que yo quiera que me guste, pero siento que no va a haber nunca un partido que identifique a una persona así literal como es. Entonces ya como que tú te tiráis más o menos para el lado que va un poquito con tus ideas, pero nadie va a pensar como tú ni va a tener tus mismas ideas. Que al final los partidos buscan obviamente conseguir votos, viven de eso. Entonces como que los partidos obviamente tratan de que gente se adhiera a ellos. Pero siento que es súper complicado, como que lo que más dificulta la conversación en cuanto como al tema de la política es el minimizar al otro o el crear ideas sobre alguien solamente por su postura política. Porque es como que, y eso pasa en ambos lados, como que por ser
de derecha, al tiro como que tu discurso está anulado o al tiro como que eres mala persona o No, lo y que si sea. eres de derecha y eres clase media, eres un facho. Facho pobre. Entonces eso, al final como que se termina demonizando a la otra persona, diciendo que es mala persona y eso, y obviamente es mucho más difícil abrirse a la conversación cuando pensáis que la otra persona es una mala persona. Y no simplemente que tiene malas ideas y que uno puede tener un debate tranqui o lo que sea. Entonces como que yo siento que al final todos caemos un poco en eso, de ser muy reduccionistas. Porque yo creo que uno puede tener ideas, uno puede tener como muchas ideas. Siento que como persona no te define necesariamente un partido político o lo que sea. Y también creo que es muy como simplista pensar que una persona es mala simplemente por votar algo. O sea, yo creo que todos votan pensando que es la mejor opción para el país. O sea, yo no creo que nadie vote diciendo quiero que este país se vaya a la mierda. Voten lo que voten. Entonces como que siento que para ambos lados es como... Es válido, es un Es válido. pensamiento. Pensar Total. distinto es válido. Total. Pero yo creo que eso pasa como más hoy en día más que todo, como el hecho de que siento que la política cada vez se vuelve algo más importante. En el Sí. sentido de que todo el mundo es como, yo no podría ser amigo de alguien que es de derecha, yo no podría ser amigo de alguien que es de izquierda. Y es como, ¿cómo podéis basar tus relaciones personales como en algo de ese ámbito, cachai? Y bueno, yo igual quería preguntarte, ¿tú crees que todo este tema de las redes sociales, la democracia y todo, entonces tú crees que al final las redes sociales no nos informan, más nos desinforman que informan? A ver, es que yo siento, o sea, obviamente pueden informarnos, pero yo creo que es más desinformación y simplista. O sea, tenéis que pensar que igual en una red social, en especial cuando digo redes sociales, no me refiero a YouTube, por ejemplo. Porque sé que YouTube también es una red social, pero en YouTube hay contenido más largo, uno puede profundizar más en los temas y todo. Pero me refiero especialmente a Instagram y TikTok, donde todo es contenido corto que dura entre 15 segundos a 1 minuto, 2 minutos, dura muy poquito. Y yo siento que aunque quieras dar un mensaje político como importante, como que nada de esa duración puede ser tan profundo o tan como trascendental. Como que siento que al final lo que termina pasando es que uno termina cayendo en ideas simplistas, ¿cachai? Entonces siento que al final es todo está muy simplificado en redes sociales y siento que al final eso es lo que pasa como con redes. Es como que tanto podéis como informarte como desinformarte, pero siento que al final las redes son algo tan amplio que podía encontrar lo que tú quieras. O sea, si tú eres como de derecha, podía encontrar 1 millón de videos que te van a dar la razón por completo a lo que pensáis. Y también podía encontrar 1 millón de videos de gente de izquierda que opina lo opuesto. Entonces como que yo siento que es súper cómodo lo de las redes porque hay un montón de gente que está ahí y que simplemente como que se adhieren a tu pensamiento y ya. Con la política es como que termina definiéndote de cierta forma. Como que hay gente que se siente identificado con ser de derecha o con ser de izquierda. Y que probablemente también se junta con gente que piensa igual y todo. Y que de repente puede que, no sé, si hay de izquierda toda tu vida y hay alguna idea de derecha que te parece lógica, que te parece interesante o lo que sea. Y como que Y no tener el derecho claro, y como que donde ya te identificáis como con cierta ideología, te da cosa como cambiar de pensamientos como casi como si fuera un equipo de fútbol, ¿cachai? Como, O sea, que se pierde Claro. la democracia. Porque Total. en ningún lado de la democracia se dice, si eres de un partido político, tienes que ser de ese partido y no puedes cambiar de opinión toda tu vida. No, me gustó el ejemplo que pusiste del partido de fútbol, o sea, de los equipos de fútbol. Siento que esa pasión y ese amor desenfrenado y como ese como apoyo, claro, solamente se ve en eso, como en un partido de fútbol que te guste, que tú digas, ay, me gusta este partido porque me encanta, pero no es algo tan profundo como dirigir un país. O sea, estamos hablando de algo súper importante. O sea, estamos tomando la decisión de dónde va a ir nuestra nación, dónde vivimos, dónde está nuestra familia, nuestros seres queridos. Entonces siento que es súper erróneo eso, como decir,
bueno, si yo soy de... Porque yo siento que yo en algún... O sea, siento que yo he sido de ambos partidos políticos, entonces Igual. como que siento que eso no, y que va eso, va en según la información que tengo, en según si en ese periodo estoy más de acuerdo con uno o con otro, pero eso no quiere decir que cuando salgan las votaciones yo voy a decir, ya, bueno, voy a ver mis dos opciones del partido que a mí me gusta. Y el otro ni siquiera lo voy a mirar, ni siquiera voy a leer su propuesta, ni siquiera me interesa porque yo ya lo decidí hace mucho tiempo que eso es lo que a mí me gusta. Está mal porque no estamos teniendo una opinión, no estamos al final defendiendo nuestras ideas, estamos yendo donde el montón va o donde la gente que según nosotros piensan parecido a nosotros van, entonces para allá vamos. Entonces Sí. está mal. Es que literalmente es como un equipo de fútbol y uno se da cuenta porque es como... Porque esa la Y yo- rivalidad también se ve así La en los rivalidad. partidos. Y yo he visto, y yo sigo influencers y gente y divulgadores políticos de derecha y de izquierda. Y es muy loco como ver, por un lado, la gente de un lado justifica o explica o qué sé yo, todas las cosas de su lado y critica las del otro. ¿Cachai? Como, no sé, la gente de derecha justifica todas las cosas que hace su político favorito, ¿cachai? Cuando hay algún escándalo o lo que sea, o lo justifica con, no sé, si hay corrupción, ¿cachai? Dicen, ay, pero la izquierda roba más, o no sé qué, o como que se justifican con cosas así. Y después cuando está el otro partido gobernando, como que lo critican. Ya, pero a ver, espera. Con el tema de la desinformación y eso, ¿tú opináis que debería haber algún control como en redes sociales sobre la información o sobre como las cosas que se comparten? Siento que más que un control, siento que esa es tarea, siento que si la democracia, o sea, si la democracia, los partidos políticos realmente quisieran ayudarnos, siento que ellos también se darían el trabajo de informar esto bien. O sea, siento que podría haber quizás, como que siento que la propuesta no se informa tanto como debiese ser informada, partiendo por ahí. Entonces siento que capaz deberían como, no sé, dedicarse a difundir más esta información, a mostrarla más en la tele, no como que haya la charla en donde el candidato una vez dice todo lo que propone y todo, porque sé que existe, pero siento que una vez no es suficiente. Entonces siento que falta más eso, como más información, divulgar más y quizás sí, o sea, sé que al principio dije no, pero capaz sí debería haber un control, o sea, quizás sí debería haber como ya cuando se van a haber elecciones, como que todo lo que se suba de los candidatos va a haber un filtro o se va a bajar el contenido que desinforma, no sé. Pero también siento que no lo lograríamos nunca porque también siento que todo esto es como más que ayudar al pueblo o más que, o mi opinión personal, en ambos partidos. No estoy diciendo que uno piensa distinto al otro, sino que siento que ambos partidos, ninguno se enfoca en realmente ayudar al pueblo. Siento que es más importante para ellos como la ganancia que tienen a través de o los beneficios que pueden sacar por tener tal cargo que realmente ayudar a la otra gente. Siento que estamos en una época como súper poco empática y que importa más lo que ganas que lo que entregas emocionalmente o el acompañamiento. Y se pueden ver en todas las catástrofes que hay en los países, no solamente en el de nosotros, en muchos países pasan cosas y en realidad siento que a los políticos no les importa a la gente. Y siento que lo demuestran, que es lo peor. Porque si fuera como algo que uno dice aisladamente, por ejemplo, el otro día leía que aquí en Estados Unidos hubo una ciudad que el agua se contaminó, hace como en el mandato de Barack Obama. Y que el agua se contaminó y que la gente por esa agua contaminada sí o sí todas iban a morir de cáncer. Y la gente estaba desesperada, quería ayuda del gobierno y lo que hizo Barack Obama fue, pidió que le dieran un vaso de agua, se lo tomó y se fue. No ayudó a la gente y todo un pueblo, la gente murió de cáncer. Entonces, y así mismo podemos ver los incendios que hay en cada año en nuestro país. El gobierno nunca se hace tan presente como debiese hacerlo. Y así se podrían nombrar muchas catástrofes y muchas cosas que perjudican al pueblo y que uno dice, ¿dónde está el gobierno? También entiendo que obviamente el gobierno no puede estar en todo y que tiene mil cosas que solucionar y que es un país completo, pero una catástrofe o una cosa que perjudica a miles de personas
yo siento que 7 pesos. Yo creo que, bueno, voy a ir por partes. Primero, tema como controlar la desinformación en redes sociales. Yo pienso que no debiese, o sea, obviamente la desinformación es un problema y todo, pero también creo que debería ser la responsabilidad de cada uno tratar de corroborar si la información es real y todo. Porque también pienso, todo agente regulador, como si alguien regula las redes sociales y filtra cosas, claro, claro. Siempre está al beneficio de alguien, no sabemos quién va a ser la persona que lo regule, y la persona que lo regule también tiene su ideología, quizás regule ciertas cosas y otras no. Y se puede meter la plata ahí también. Sí, y además está el punto de hasta qué punto algo es, por ejemplo, desinformación o no. Por ejemplo, ahora en España pasó de que el presidente Pedro Sánchez quiere regularizar Twitter y ciertas redes sociales también por desinformación y mensajes de odio. Pero ahí está el punto de qué es para él un mensaje de odio. O sea, si por ejemplo... Algo que va en contra de él. Claro, si alguien critica al gobierno, ¿sería un mensaje de odio o sería desinformación necesariamente? Entonces como que yo siento que ahí como que hay un debate y hay como una delgada línea entre como la libertad de cada uno de expresión y el poder regularizar la desinformación. Entonces yo creo que también es la responsabilidad de cada uno. Y con respecto a lo que tú decías ahí de que quizás los candidatos no se esfuerzan lo suficiente en como repartir su mensaje o todo. O sea, yo creo que igual, o sea, me pasa un poco lo mismo. O sea, yo creo que al final los mensajes que más venden son los más simples, porque también estamos en eso, estamos en la era de todo rápido, instantáneo y fácil y divertido. Entonces, mientras más controversial sea algo y más como simple una idea sea, más la vamos quizás a comprar y quizás alguien te diga más la verdad, haya un político que te diga la verdad y que hable las cosas como son, pero Sí, al final no tenga tanta popularidad porque Es que ese es el problema. no es llamativo. Ese es el problema, ¿Cachai? que siento que tampoco se pueden decir las cosas como son. Porque al final La gente quiere como es es. como es marketing al final. Sí. Es como al final el mensaje más impactante, más llamativo, más como wow es el que más vende. Y quizá alguien que te diga, que sea honesto y que te diga, mira, 4 años no es mucho para solucionar las cosas, pero puedo hacer esto, otro, bla, bla. Capaz esa persona no va a tener tanta popularidad como alguien que te dice, en 4 años voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, aunque te mienta, ¿cachai? Sea solamente para obtener votos y puro populismo. Somos así. Nos gusta escuchar lo lindo, que es lo peor. Total. Y eso también yo creo que es uno de los mayores problemas de la política, que es... Bueno, pero ya, para finiquitar tema información, yo creo que la información está. Yo creo que el problema es que nosotros somos muy cómodos y tipo, vemos la información que está en TikTok y ya. Y la que nos conviene también. Obvio, entonces como que, pero todos los candidatos publicaron su programa de gobierno. Entonces como ya que uno no lo busque y no se lo lea es de flojo. Pero tipo yo creo que también está la responsabilidad en cada uno de nosotros. Pero hoy en día capaz con la IA y todo, capaz podemos decir a la IA que lo lea, que nos lea y para escucharlo y así sea mucho más simple. Busquemos las herramientas, chicos, porque de verdad que hay que buscar la manera de hacer las cosas más informadas. Y aunque quizás tengas que mentir en el voto, en el sentido de decir a la gente lo que quiere escuchar, pero siempre trata de no fallarte a ti mismo, de votar lo que tú quieres votar. Total, ese es el mensaje principal. Yo creo que siempre hay que votar lo que uno quiere votar, en especial en primera vuelta. Siempre tenés que votar lo que a ti más... ¿Y en todos los países funciona así? No sé. Pero bueno, siempre vota por lo que tú queráis votar, no importa si es que pensáis que es un voto tirado al agua o lo que sea. No. Porque ese es tu derecho, pues al final es la única vez que podemos como realmente expresarnos y dar nuestra como opinión, y entonces hay que hacerlo. Y como dice el Pedrito, aunque digáis, ay, mi voto va a ser al agua, yo siento que es mejor incluso el no votar nada si es que nada te convence. Tampoco está mal, pero no lo hagáis como en onda,
ay, no voy a votar porque no me informé y porque no estoy ni ahí con ningún partido, porque créeme que si te informas, algo te puede hacer sentido, de un lado o del otro. Sí, yo creo que eso, y no caer como eso, pues como por la propaganda de, ay, estos son los dos candidatos más con más posibilidades de ganar y votáis por alguno de los dos porque no queréis perder tu voto, como que no, vota por quien tú quieras porque quizá hay mucha gente también que quiere votar por esa persona y tú no sabes. Bueno, y lo que quería ir es que yo siento que uno de los mayores problemas con la democracia en muchos países tienen que ver también con la democracia en sí, con el sistema en sí, de que los periodos son muy cortos. Como que eso pienso, o sea, bueno, hay países donde es mejor que otros. En el caso de Chile, por ejemplo, son 4 años sin posibilidad de reelección, lo cual a mí me parece mal. O sea, me parece que debiese haber alguna posibilidad de reelección para que sean 8 años. Porque primero yo creo que 4 años es muy poco tiempo para hacer la mayoría de cosas. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que yo creo que esto perjudica mucho, mucho, mucho a los países, porque los presidentes al final lo que quieren, al final tenemos que pensar de que los partidos políticos son como empresas, que buscan voto y que buscan popularidad al final. Entonces, como que yo siento que para un partido político a veces es más importante tener popularidad que hacer las cosas bien. Pensar en el futuro a largo plazo del país, como que eso siento que pasa, que al final todos los políticos, donde saben que su periodo es corto, buscan hacer algo en esos 4 años que sea lo suficientemente llamativo como para ponerse la medallita de que hicieron eso, como yo subí el sueldo mínimo, yo di el bono no sé qué, yo hice esto otro, como para conseguir eso en esos 4 años y que después la gente tenga más o menos una buena idea de ti para después en algún momento volver a salir, en vez de quizás no hacer tantos logros y cosas como llamativas, pero hacerlo mejor para para el país más a largo plazo, ¿cachai? No endeudarte, no hacer subir la inflación y qué sé yo, que quizás sea mejor para largo plazo, pero no sean tantos logros para tu gobierno como para ponerte la medallita. Entonces yo siento que ese es el mayor problema de que los periodos sean tan cortos, que yo siento que nadie está pensando en el país como a largo plazo. Simplemente están pensando como en qué propongo para que me escojan en estos 4 años, ¿cachai? Sí, y aparte qué propongo y qué puedo cumplir en un en un periodo corto de tiempo. Entonces al final no hay nada significativo que se pueda lograr en un corto periodo de tiempo. Total. Entonces al final eso es lo que pasa, que Es puro quedamos, populismo. claro, que quedamos todo el rato donde mismo. Y yo creo que es como el engaño igual, porque creo que hay muy pocos países en donde hay reelección y me parece súper raro. Como que siento que al final alguien teme, no sé, de que si sale alguien como real, así como bueno, que miedo que esa persona se quede por mucho tiempo y que no salga más, no sé. Porque siento que eso pasa, porque por ejemplo, este Pero mismo yo no- tipo, el del Salvador, él tuvo que como renunciar a su mandato porque en El Salvador tampoco existe esto de la reelección. Tampoco pueden haber reelección. Entonces él como que tuvo que dejar su mandato, como renunciar, para poder decir como no terminó su mandato y se puede volver a tirar. Entonces como que el país estuvo ahí como sin presidente un tiempo. Pero voy como a eso, como que qué mal que alguien está haciendo las cosas bien y que la misma ley o no sé qué, o bueno, la misma, ¿qué es como la misma ley, Constitución. la misma constitución al final no te abra paso a poder continuar haciendo lo mismo? A ver, yo creo que igual está bien que no haya como una reelección como eterna, como que te puedas quedar en el poder tanto tiempo, porque al final eso termina generando como los regímenes totalitarios, ¿cachai? Las dictaduras. Entonces como que quizá, porque tú decís como que quizás tienen miedo a que haya alguien bueno y yo no creo que tengan miedo a que haya alguien bueno, yo siento que tienen miedo a que haya una dictadura y que de repente alguien se tome el poder y no lo suelte más, ¿cachai? Entonces por eso quizás Pero es que se es puede. importante... Porque si estamos hablando de democracia, de votación, porque obviamente no, en este video no vamos a tocar nada del tema del comunismo ni nada de eso, pero Pero en Venezuela pasó. En democracia, o sea, Chávez fue electo democráticamente la primera vez y ya después como es que a eso que voy. Y después, cambió la... No, es que
ganó y después él cambió la constitución durante su mandato y después volvió a ganar y después ya como que se quedó en el poder forever pero and cuando ever. volvió a ganar también fue por votación. Sí. A eso voy, que si realmente se cumple la democracia, vámonos en el caso de Chile. Ya hay 4 años. Y ahí sale un presidente y hace muchas mejoras. Y luego se vota y vuelve a salir ese presidente y ponte que después de esa segunda votación este tipo empezó a hacer las cosas mal, por ponerte un ejemplo. O tipa, qué sé yo, como el candidato empezó a hacer las cosas mal y ya el pueblo ya no quiere más ese presidente, pero ese presidente ya estuvo 8 años. Igual puede haber salido, pero el pueblo decidió que lo quiere cambiar y lo cambia. O sea, voy a eso, no voy a que obviamente como que se siga viendo democracia, o sea, que el pueblo siga siendo escuchado. Obviamente yo no digo como hay que ser que la gente lo vote y que luego él mismo se reelecte, o sea, como que él mismo diga ya voy a seguir siendo presidente. No, o sea, no voy a que sea una decisión como del propio presidente, sino que se siga viendo como esta democracia, como que yo siento que eso faltaría. Como que siga habiendo para que se pueda cumplir, bueno, que no, o sea, para que se pueda cumplir lo mismo que tú dices, como poder tener propuestas e ideas a largo plazo. Porque si hay un presidente que está haciendo las cosas bien y todo, y dice, bueno, yo creo que, no sé, en 12 años ya tengo este país súper bien, qué sé yo, pero al final no se puede lograr nunca eso, porque que se esté cambiando de persona cada 4 años, estamos hablando en el caso de Chile, de partida normalmente en Chile pasa que se van turnando. Está como un periodo a la izquierda, otro periodo a la derecha, otro periodo a la izquierda, otro periodo a la derecha y va así. Entonces, obviamente no van a haber avances porque ya estamos hablando de 2 partidos que piensan totalmente diferente, que están enfocados en temas diferentes. Entonces, claro, cuando entra la izquierda se enfocan sus temas y trata de avanzar en los que para ese partido es importante, pero ya luego entra la derecha que tiene otras ideas y para ese partido hay otras prioridades, entonces se dejan de lado lo que el otro partido avanzó y no se mantiene, entonces al final se pierde ese trabajo y pasa lo mismo después cuando la izquierda vuelve a tomar el mandato. Entonces es como volver a empezar de cero una y otra vez. ¿Pero tú crees que nosotros realmente elegimos al mandato? ¿Tú crees que realmente es como una decisión del pueblo? ¿O tú crees que somos más influenciados, más que una decisión propia? O sea, para mí es una decisión propia. Obviamente hay influencia, ¿cachai? Uno es influenciado, pero como dirigidos a, como lo que yo decía recién de la encuesta. Siento que, obvio, sí, pero siento que una cosa es ser influenciado, es como la magia. Es como la magia, o sea, tú en la magia, tú para hacer un truco de magia, tú te aprendes el truco y tú, por ejemplo, el truco de las cartas. Sí. Al final tú haces que la persona escoja la carta que tú quieres que escoja. Esa es la magia, por eso tú te sabes la carta que la persona escogió. Entonces, ¿se podrá hacer lo mismo? ¿Harán lo mismo en las votaciones y en la democracia? ¿Seremos de esa manera influenciados que no nos damos ni cuenta que capaz nos hacen elegir lo que ellos quieren que elijamos? ¿Y que nosotros pensamos que es una opinión personal? O sea, obviamente somos influenciables y obviamente las encuestas influyen en nuestro pensamiento y todo. Pero creo que igual termina, o sea, como de que una decisión propia para mí sea una decisión propia, pero para mí obviamente puede que no sea una decisión 100% legítima en el sentido de que no estoy 100% convencido o no sea como una convicción, no sea como voto por esto porque 100% va conmigo o 100% pienso que es lo mejor para mi país, simplemente es como voto por esto porque, bueno, me dijeron o lo que sea. Pero creo que quizá ahora más que antes tenemos esa decisión. Siento que ahora al menos la opinión, el discurso y la información está como democratizada en redes sociales y todo el mundo puede dar su postura y todo el mundo puede hacer sus campañas y todo como más libremente que antes, que era solamente a través de los medios tradicionales, tipo la tele, la radio, etc. Entonces yo siento que quizás cuando solamente estaba la tele, la radio y como los medios tradicionales, era más fácil quizás influenciar sobre la opinión de la gente y hacerlos y convencerlos de votar lo que ellos quisieran que votaran y como eso,
influenciar la opinión del pueblo, pero siento que ahora ya no es tan así porque como que siento que los medios tradicionales ya no tienen tanta influencia como antes y las redes son más, eso, más libres. Sí, porque claro, pues al tener medios de comunicación más limitados, Claro. obviamente estás limitado de información. Total. Entonces, sí, muy buen análisis. Ya bueno, entonces ahora quiero plantear algunas preguntas sobre el tema de la democracia. Porque a pesar de que yo creo que hemos criticado mucho la democracia en este capítulo, sigue siendo un buen sistema. O sea, es como esta frase que es súper conocida, no sé cómo pronunciar el apellido, pero es de Winston Churchill, no sé, que dice que la democracia es el peor sistema excepto por todos los demás. O sea, no es perfecta para nada la democracia ni nada, pero para mí hay que protegerla y defenderla más que cualquier otra cosa, porque yo creo que quizás para nosotros y para nuestra generación damos la democracia como algo por sentado, porque nacimos como en países democratizados, en países en los cuales se puede votar, etcétera. Pero esto es algo bastante reciente, o sea, hace menos de 50 años muchos países de Latinoamérica, incluyendo Chile, incluso España, estábamos en dictadura o regímenes totalitarios, entonces como que siento que la democracia no es algo como que hay que dar por sentado y hay que como protegerla, no hay que descuidarla. O sea, tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de muchos países que viven en dictadura y sabemos como lo duro que es eso. Y yo creo que hoy en día también con la polarización es uno de los grandes peligros de hoy en día, porque yo siento que cada vez más nuestra generación relativiza como las dictaduras en cierto punto, como que yo he escuchado mucho últimamente como ese discurso de decir como ojalá hubiese una dictadura, no sé, de derecha para que las cosas estén bien, ojalá sacaran a los militares a la calle, ojalá, no sé, como ese tipo de discurso. Y como que yo siento que para mí ese es el límite, como quien para mí no está bien, como aunque tú seas, por ejemplo, de derecha o de izquierda y pensís como el mundo estaría mejor si es que fuésemos todos de derecha, como que no creo que esté bien pensar que una dictadura, así como ojalá hubiera una dictadura de derecha para que mi país mejore, porque yo siento que las dictaduras en general siempre son malas porque Te limitan el pensamiento, al te final limita se pierde la libertad, se pierde la libertad de expresión y todo, pero además el líder, por más bueno que sea, por ejemplo, no sé, pongamos el ejemplo de Bukele, que es una persona muy querida, pero yo creo que también, si es que llegase a ser una dictadura como ya a largo plazo, igual puede ser peligroso en el sentido de que todo el mundo tiene sus intereses personales y hay un punto, o sea, el poder corrompe. La típica frase, el poder corrompe. Entonces, cuando tú tenés todo el poder de algo y no tenés ninguna posibilidad de que te saquen del poder, obviamente vaya a velar por tus intereses propios, ¿cachai? Entonces como que ahí ya el pueblo se ve desfavorecido y no, siempre está mal, siempre está mal. Entonces hay que defender la democracia. Algo que Pero voy a ojo, decir. sí, yo iba a decir que ojo, que igual la democracia, o sea, es que siento que es lo que suelo mencionar en videos que hablamos como que nos enfocamos como mucho en nuestro país, que yo siento que claro, que nosotros tenemos la fortuna de haber nacido en un país de democracia, pero también siento que hay muchos países que dicen tener una democracia y que realmente no es democracia, que los partidos, algo que se rumora mucho como de países como México o como otros países que sí hay votación efectivamente, pero que las votaciones son manipuladas. Entonces, voy a eso, a que yo siento que, claro, que uno se basa como en su país que realmente las votaciones son reales, que realmente lo que el pueblo vota, lo que realmente sale, le guste o no, a quien le guste, pero también hay que tener ojo en que hay muchos países que, claro, pues que tienen como esta democracia que en realidad no es democracia, entonces sí siento que claro, que está peligroso como ese tema, como el de entrar en dictaduras y también siento que a pesar de que hace tan poco logramos como tener como ya decisión y poder tener voz y voto, siento que así mismo es como lo estamos destruyendo, como que siento que estamos súper cercanos a tener estos controles totalitarios y que haya gente que domine toda nuestra vida y que al final se pierda la libertad. Entonces siento que Total. igual es como peligroso y al final a eso estamos yendo con tanta desinformación y más que desinformación al ser tan extremistas. Sí,
Y eso es como lo triste, como que yo siento que el peligro actual de como que se pierda la democracia y de caer en dictadura no es como de que haya un golpe de Estado y algo así como súper catastrófico, tipo una guerra, sino de que el mismo pueblo se ponga en esa. Sí. Como que el mismo pueblo escoja una persona o que quieran una dictadura, porque está pasando en muchos países de que la gente dice querer un régimen totalitario y me parece una locura. Pero bueno, yo quería preguntarte, como donde hablamos del tema de la desinformación y el problema que tiene eso con respecto como a la democracia, ¿tú crees que debería haber algún tipo de filtro hacia quién puede votar? ¿O algún tipo de requisito para votar? No, siento que no debería haber, siento que está bien que todos podamos votar, siento que no debería por qué haber un filtro porque siento que ahí se apaga al final el tema de tener opinión propia, como que al final sería súper poco consecuente o como no tendría lógica decir queremos tener la opinión de todo el mundo, pero de ti no. Es como no, somos todas personas. Y también siento que está bien, por lo menos en Chile desde los 18 años, siento que está bien. No, tampoco siento que lo haría como desde más adultos. Porque la verdad siento que a pesar de que se dice mucho de que los niños no saben, como que los tratan así como que son, que están más desinformados de uno, o sea, siento que si uno no les da como esa tarea desde tan jóvenes, que se informen y que tengan ese poder de decisión, al final lo único que hacía es atrasar eso, o sea, mi opinión. Entonces siento que más edad no es estar más preparado. Entonces yo creo que estoy súper de acuerdo con que todos podamos votar y no tendría ningún filtro. Total. Yo pienso lo mismo. O sea, yo creo que me pasa un poco como lo que dije de las redes sociales, como con la regularización, que también pienso cuál sería la vara para medir quién está informado o quién no está informado para votar, porque hay mucha gente que dice eso, como cuando gana un candidato que no les gusta, dicen, ay, la gente que no se informa y esto y lo otro, debería ser requisito informarse para votar Pero y yo ¿cómo vaya a digo, saber que se informó realmente? ¿Le va a hacer una sí, prueba? Ah. y claro, una prueba y aparte como también siento que es algo muy utilizado cuando alguien no está de acuerdo con tu pensamiento nomás, ¿cachai? Es como si tú eres de derecha, alguien vota por la izquierda, decís, ah, está desinformado, ¿por qué ¿Por vota qué a la votó? izquierda, Sí, po. ¿cachai? Y viceversa. Y es lo mismo, lo de la regularización, como que yo siento que cuando uno regulariza cosas, siempre hay que tener atención sobre quién es Es la que a no ser que persona lo regularice un detrás. robot que no esté influenciado por Claro, ninguna si fuese persona. una IA la que decide, como que confiaría un poco más. Así fuese algún agente regulador que capaz tiene alguna tendencia política Sí. o que capaz Claro, es tenga... que tendría que ser algo neutro, po. Una Total. decisión neutra. No tendría que haber ninguna parálisis, tendría que ser desinformación lo que no está dentro del partido, como Y tendría que ser aparte, algo así, como que haya una IA que lea como toda la propuesta y diga, ya, a ver, se lanzó este video estaba diciendo mentiras sobre la propuesta, eliminémoslo. Como algo así yo creo que tendría que ser más que haya una persona detrás. sí. Sí, y aparte es lo mismo, pues. ¿Cuál sería la vara? O sea, ¿qué quiere decir que estás informado o no para una votación? ¿Como sería una prueba tipo de historia de Chile o sería una prueba de no? Como que no. Siento que no tendría sentido hacerlo así o poner requisitos tipo tener una carrera. Como que también siento que no No. necesariamente una carrera te hace más inteligente o menos inteligente. O sea, como que hay un mojón, un mojón. Hay un montón de gente que, que ha estudiado alguna carrera y que en verdad son súper tontos. Ya. ¿Cómo decir eso? De mojón después. De primero decir eso, después decir, hay un montón de gente que estudia una carrera que son tontos. ¿Qué onda? No, 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 pero es que mi punto es que para mí tener una carrera o no tener una carrera no es un parámetro de inteligencia Ay, suena necesariamente. mejor, po. No es una forma de medir la inteligencia porque como que sí, podéis ser una persona muy inteligente y tener una carrera, o podéis Pero también también ser ser una persona... inteligente y no tener una carrera.
Sí, y también podéis ser no inteligente y hacer una carrera. O sea, podéis simplemente ser bueno memorizando cosas y ya. Sí, es que es el sistema del estudio también. Sí, po. Sí, que es súper Y interesante ese tema. Sí. memorizas algo, lo das en la prueba y ya después se te olvida. Entonces, Sí. como que eso. Aparte, es lo mismo que tú decías ya antes. O sea, como que, ¿qué tendrá que ver, por ejemplo, si tú estudiaste Medicina. arquitectura, medicina o lo que sea, con la política necesariamente? Como que. Nada que ver. Así que eso, así como para hacer un resumen total, yo creo que el tema con la democracia es eso. Yo creo que hay que tratar de pensarlo más como una idea y no demonizar al contrincante. O sea, no poner al otro como mala persona, al que piensa distinto a ti y todo, sino como verlo como ideas. Y no casarte tampoco con las ideas, como también hay Puedes que... cambiar de idea, pues. Sí, puedes cambiar de pensamiento, puedes hoy día pensar una cosa y mañana pensar otra. Puede que algo que antes te hacía sentido, te das cuenta que, o sea, ya no te hace sentido. Entonces como que siento que es súper válido eso y creo que no hay que dejarse consumir por este discurso tan simplista de las cosas de si votas esto, eres esto, y si votas esto otro, eres esto, si votas a la izquierda, eres comunista, si votas a la derecha, eres mala persona. Como que no, basta, basta. Como que Seamos libres. Al final seamos libres y no perdamos el valor principal de la democracia. sí, y también pongámonos a las personas primeros por encima de la idea. O sea, si tú querías a alguien que es tu amigo de toda la vida y que tipo sabís que fue una persona que te ha apoyado en momentos malos y qué sé yo, no te vayas a enojar con esa persona simplemente porque tiene una opinión distinta a la tuya. Como que yo creo que también hay que poner en perspectiva todo. Sí. Porque al final yo creo que los únicos victoriosos con el dividir a la población y el polarizarnos son los mismos políticos. O sea, los únicos que ganan con que nosotros nos estemos tirando mierda en redes sociales y nos estemos odiando y que cada vez que alguien da su opinión sobre algo político tenga 1 millón de comentarios del otro lado en contra. Los únicos beneficiosos de eso son los políticos que al final se apoyan de eso. O sea, como que tratan de hacer crecer aún más, siento esa ola de odio. Siento que los políticos, lejos de tratar de minimizar todo esto y de buscar como la paz, hacen todo lo opuesto. Como que siguen con esos discursos y hacen que cada vez nos odiemos más y más y más y más y más. Así que, basta. Y yo creo que también eso, que tenemos que informarnos todos. Y para finalizar, decir que tal vez la democracia no fracasa cuando elegimos mal a algún candidato, sino cuando dejamos de pensar por nosotros mismos. ¿Y si no? Muchas gracias por haber visto este capítulo. Recuerden darle me gusta, compartirlo, comentar su opinión sobre todo este tema. Interactuar en las redes sociales. Nosotros siempre estamos respondiendo todos los comentarios y estamos muy atentos a todas las acotaciones que ustedes tienen para nosotros. Y si tienen algún video que les gustaría tocar, algún tema o algo, no olviden dejarlo en los comentarios porque sí o sí lo vamos a tocar. ¡Chao!